Marcos capítulo 10 y versículo del 46 podemos leer en adelante. Es la historia, hermanos, de un hombre de fe. Un hombre que probablemente cuando lo leamos para nosotros no hubiera sido la persona adecuada para enseñarnos cómo, hermanos, nosotros podemos tocar el corazón de Jesús a través de la fe. Y cuáles son los maravillosos resultados que nosotros podemos obtener cuando aprendemos a tocar el corazón de Cristo, hermanos, a través de la fe. Vamos a leer en el versículo 46 de Marcos capítulo 10 esta bella historia. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, hablando de Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Y qué estaba haciendo? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de congregarnos este día para adorarte, para servirte y para oír tu palabra, Señor, con el propósito de correr con esta palabra para ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas y en la vida de aquellos que nos rodean. Señor amado, pedimos que esos resultados de la fe, también, Señor, nosotros ahora mismo podamos disfrutarlos, Señor, porque lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Quiero hablarles, hermanos, bajo el tema los resultados de la fe. La Biblia dice que sin fe, estamos hablando de la carta a los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Versículo 6 de Hebreos 11. Dice también que sin fe nosotros no podemos ver, hermanos, las maravillas de Dios en nuestra vida. Dice también que la fe hace que Dios nos galardone. O sea, la palabra galardón significa premio. O sea, para que usted y yo seamos premiados por Dios, que no es más que ser bendecidos con los favores, las misericordias de Dios. Dios, hermanos, requiere de cada uno de sus hijos que tengamos fe. Hay victoria en la fe. Hay, hermanos, resultados en la fe. Pero es necesario que nosotros podamos aplicar ese tipo de fe que Dios espera. Hermanos, no es una fe intelectual, no es una fe, diríamos, en base a teorías, en base a aspectos religiosos en los que convivimos dentro de la iglesia, sino que es una fe que el Espíritu de Dios la hace producir
en nuestro corazón. Es una fe que está fundamentada, hermanos, en la palabra de Dios. Está fundamentada en las promesas de Dios. Y es por eso que vemos a este hombre, que por cierto eran de las personas menos favorecidas de una sociedad, como el caso de la cultura del pueblo, los pueblos orientales, y aquí especialmente el pueblo de Jericó, donde este hombre vivía. Fíjese cuál era la condición de este hombre. Era un hombre ciego, y al parecer que era un ciego que había, hermanos, nacido así quizás. No lo especifica, hermanos, la Biblia, pero me imagino que de algún problema, alguna situación de salud, cuando Bartimeo era un niño, o probablemente la madre tuvo algunas complicaciones en el embarazo y nació sin la capacidad de poder ver. Imaginémonos, hermanos, cuáles son las circunstancias que vive una persona que no tiene esa capacidad de poder ver. Tiene que depender de otros, de poder ir de un lugar a otro. Además de que no puede ejercer, digamos, una labor, por ejemplo, como el estudio normal, el trabajo de manera normal, tiene muchas limitaciones. Y generalmente en aquel tiempo, hermanos, que no habían mayores recursos como los que tenemos ahora, ¿verdad? Ahora hay ciertas herramientas que pueden ayudar a una persona que le hace falta ciertas capacidades, poder salir adelante en la vida, pero no era así en aquel tiempo. Es más, se creía, hermanos, por cuestiones a veces de lo que se oye, ¿verdad? De las cosas que muchas veces creen las personas, creencias, de que las personas que nacían enfermos eran porque algún tipo de maldición, espiritualmente hablando, estaba, es decir, un efecto de una maldición sobre sus vidas. Las personas que nacían ciegas, las personas que no podían oír, las personas que nacían paralíticos o otro tipo de circunstancias, algunos creían en aquel tiempo que este tipo de limitaciones o enfermedades eran a causa, hermanos, de alguna maldición, ya sea de los padres o de la persona. Por eso es que en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, que encontramos a Jesús también ahí, hermanos, acercándose a una persona que era, creo que en este caso era ciego también, o paralítico de nacimiento. Y dice la palabra que los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego o haya nacido así, con estas limitaciones? Ahora, ¿por qué esa pregunta, hermano? Porque ahí podemos ver que habían ciertas creencias entre el pueblo de que una limitación, una enfermedad de este tipo era producto de alguna maldición. Pero Jesús le dice: no pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Amén. Ahí Cristo, hermanos, pone al descubierto que no es cierto que las enfermedades, hermanos, con las cuales una persona nace o adquiere en el camino, sean el resultado de una maldición. No olvidemos que a partir, hermanos, del momento del pecado, el pecado de nuestros primeros padres, todos los seres humanos, dice la Biblia, Romanos capítulo 4, dice que todos los seres humanos hemos recibido también el efecto del pecado en nuestras vidas. Y es por el efecto del pecado que hay, hermanos, dolor, que hay enfermedad, que hay circunstancias adversas que nosotros atravesamos, pero no necesariamente como efecto de una maldición, de manera ya sea a través de los padres o una maldición que haya recibido la persona. Pero claro, todas estas creencias, ¿qué hacían? Hacían que aquella persona que tenía limitaciones, como en el caso de Bartimeo,
hermanos, vivieran en una condición peor porque no tenían, habían personas que huían de aquellos que estaban enfermos de este tipo, o como el caso de Bartimeo, y lejos de ayudar a esta persona a sobrellevar su pena, su dolor, su adversidad, su limitación, hermanos, lo menospreciaban o la gente los abandonaba. Esta es la razón por qué los ciegos también tenían una cubierta, una cobertura. Aquí habla de una capa, ¿verdad? Era una capa que cubría a estas personas porque generalmente estaban en la calle, estaban mendigando en las esquinas de las calles o en lugares donde ellos podían recibir algún acto de misericordia de parte de los ciudadanos que compartían una moneda o compartían algo para poder ayudar a estas personas. Y esa capa, hermanos, era como la protección que tenían estas personas de la inclemencia del tiempo. Por ejemplo, las lluvias, el candente sol, el polvo, hermanos, y todo aquello que podía afectar más su vida. Todos eran reconocidos, al menos era como un reconocimiento de que una persona tenía algún tipo de discapacidad cuando lo veían con ese tipo de capas, porque sabían que era una persona atribulada y necesitada. Prácticamente como decir, hay que identificar a estas personas, no solamente para, como digo, por las creencias, marginarlos, sino también para que de alguna manera pudieran tener algún tipo de cobertura. Hermanos, me imagino cuando yo pienso en todo lo que la palabra de Dios dice y en todo lo que se dice de las costumbres de aquel tiempo para este tipo de personas, pienso cuál era, hermanos, su forma de pensar, su forma de sentir. ¿Qué es lo que estas personas sentían al verse enfermos, muchas veces señalados por la sociedad como personas bajo maldición? Además de eso, la pobreza, la miseria, puesto que no podían movilizarse de un lugar a otro, tenían que depender, hermanos, completamente. Pienso que este tipo de personas vivían, hermanos, en una especie de prisión emocional, una especie, hermanos, de una tribulación en su corazón, y había dolor y había angustia en la vida de estas personas porque parece que no había mayor esperanza, hermano. Pero vea qué lindo, porque esto tiene que ver también con la vida de todo ser humano. Si nos comparamos en las circunstancias que tenía este hombre llamado Bartimeo y lo podemos aplicar a nuestra vida, hermano. Aunque tenemos ojos para ver, tenemos la capacidad de la visión, no tenemos problemas para movilizarnos de un lugar a otro. Podemos trabajar, podemos estudiar u otras cosas que normalmente los seres humanos hacemos, pero, hermano, en la vida espiritual muchas veces somos ciegos. El mundo, hermanos, aun cuando tenga todo el dinero del mundo, aun cuando tenga toda la habilidad posible, aun cuando se tenga toda la tecnología, los adelantos de la ciencia posibles, pero, hermanos, si Cristo no está morando en el corazón de una persona, estamos ciegos. No podemos ver las consecuencias del pecado, por ejemplo, en nuestras vidas. No podemos ver el gozo, no podemos ver la paz, no podemos ver la felicidad, no podemos ver, hermanos, todas aquellas cosas que pueden traer bendición a nuestras vidas. Al igual que Bartimeo, que de manera, hermanos, diríamos física, este hombre estaba como en una prisión interna personal donde no había alegría, ni gozo, ni esperanza para su vida. También los seres humanos que no estamos descansando en Cristo Jesús, hermanos, somos como ciegos. ¿Sabe que no hay ceguera más grande que aquel que tiene ojos pero no ve? Y eso dijeron los profetas.
acerca de Israel. Ellos dijeron, tienen ojos, pero no ven. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, en otras palabras, que el pueblo al cual Jesús vendría para salvar, para redimir, ellos no creerían en Él. O sea, tenían ojos, pero no podían ver. ¿Cuántas personas les sucede lo mismo hoy en día, hermano? Que el Evangelio, Dios les habla a través de su palabra, les habla a través de circunstancias, de milagros, de situaciones. Hermanos, Dios está tan cerca del hombre, porque la Biblia misma dice, hermanos, que Jesús se hizo hombre, se hizo carne, y dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, tan lleno de gracia y de verdad. Pero aún, hermanos, cuando Jesús vino a este mundo, dejó su gloria en los cielos, se vistió con carne y hueso como nosotros y caminó en medio, hermanos, de la humanidad. Pero el hombre tenía ojos, pero no lo vieron. Tenían oídos, pero no lo escucharon. Precisamente porque, hermanos, hay prisiones espirituales, hay ceguera espiritual, y no solamente una ceguera física en el corazón del hombre cuando rechaza el medio, hermano, más grande de la manifestación de Dios a la humanidad, que es el medio de amor a través de Jesucristo. Jesucristo, si una persona no ve a Cristo, hermano, no va a ver nada más. Porque el que no es capaz de ver a Cristo, después de todo lo que Dios ha hecho y los esfuerzos de Dios para revelarse a nuestra vida, amado hermano, ya no habrá nada más que el hombre pueda hacer para poder ver la gloria de Dios si rechaza a Cristo. Ahora, veamos que en esta condición, hermanos, tan oscura, digamos, de Bartimeo, veamos cómo ahí opera la fe que lo llevó a la victoria, la fe que lo llevó, hermanos, a recibir los beneficios más grandes de Dios para su vida. Primero, hermanos, quiero decirles que la fe que nos da la victoria, la fe que nos lleva a alcanzar grandes cosas de parte de Dios, es una fe que se produce por medio de la palabra. La fe emana de la palabra. Ahora, ¿cómo podemos entender, hermanos, o decir que Bartimeo, la fe que él tuvo en Jesús, emanó de la palabra? Porque obviamente, mire, cuando alguien, y en este caso Bartimeo, dijera, Jesús Nazareno, Jesús, hijo de Dios o hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando alguien, hermanos, sabía eso, lo creía y lo proclamaba, es porque de alguna manera, hermanos, la palabra de Dios había llegado al entendimiento y al corazón de una persona. No tenemos duda alguna, hermanos, que de una u otra forma, no sabemos exactamente, no nos dice la Biblia exactamente cómo Bartimeo oyó de Jesús, de qué manera él había sido criado. No sabemos si de alguna manera la palabra de Dios, hermanos, había sido enseñada en su niñez, en su juventud. No lo sabemos. No sabemos si en otro momento del ministerio de Cristo él había oído de Jesús o alguien le había enseñado quién era Jesús. Pero lo cierto es que cuando él dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, esa declaración, hermanos, era una declaración mesiánica. O sea, estaba diciendo en otras palabras, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, porque tú eres la herencia o el hijo prometido a David, el rey de Israel de antaño. Era una declaración que los judíos entendían perfectamente. Cuando a alguien se le decía hijo de David,
El judío sabía, hermanos, que se estaban refiriendo al Mesías que ellos esperaban, que Dios había prometido que enviaría a la humanidad para salvarla, para redimirla. Entonces, ¿cómo es que Bartimeo, hermanos, conocía esa verdad, que Jesús era el Mesías? Que Jesús era el cumplimiento de las promesas de Dios del Antiguo Testamento. No hay otra forma de explicarlo más que él conocía la palabra de Dios. Había conocido, había aceptado, hermanos, el mensaje de la palabra de Dios en su corazón. Hermanos, la Biblia dice, y aquí vamos a leer algunos versículos en la carta a los Romanos primero, luego vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 10, el apóstol Pablo dice en el versículo 17 de Romanos 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Fíjense lo poderoso, hermano. Dice que la fe viene por el oír. O sea, la fe que nos lleva a la victoria, hermano, no es una fe intelectual, no es una fe que nosotros la inventamos, no es una fe en alguna buena obra de algún líder, alguna persona, una filosofía, sino que la fe que nos lleva a la victoria es la fe que se fundamenta en la palabra de Dios. Y es la palabra la que, hermanos, alimenta la fe que nos lleva a la victoria. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros siempre estemos conectados con la palabra. Amén. Usted y yo, hermanos, si algo hemos de creer es lo que Dios dice en su palabra. No le creamos al mundo, no le creamos, hermano, a lo que dice la gente. Lo que debemos de creer es lo que dice Dios en su palabra. Porque allí, hermanos, es la fe se alimenta, se sustenta en la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, va a suceder, hermano. Si Dios lo declaró, va a pasar. Sea como sea, hermanos, el momento Dios va a obrar. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, leemos esta declaración. Capítulo 6 de Hebreos, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dice, y habiendo esperado con paciencia, ¿el qué? ¿Dónde se apoyó Abraham? Dice, en la promesa. O sea, en este caso, hermano, fue una palabra de tipo, digamos, verbal, oralmente. Abraham no tenía en ese momento la Biblia escrita, pero él había oído la voz de Dios, y la voz de Dios es su palabra. La diferencia hoy en día es que nosotros la tenemos escrita en la Biblia, pero sigue siendo palabra de Dios, hermano. Sigue siendo palabra que salió de la boca de Dios para usted y para mí. Hermanos, qué importante que Abraham vio la victoria de Dios, aún siendo un hombre ya anciano, y su esposa una mujer anciana. Ya ella no tenía capacidad, era estéril, dice la Biblia. No podía dar a luz hijos, no podía concebir, amado hermano, y además de eso,
ya era una mujer anciana. Humanamente hablando, ella no podía dar a luz hijos, pero para Dios no hay nada imposible, hermano. ¿Y sabe por qué? Abraham vio la victoria, vio la promesa de Dios cumplida con todas las adversidades e imposibilidades humanas que estaban alrededor de su vida. ¿Sabe por qué? Porque él se apoyó en la palabra de Dios. La fe, hermanos, la fe que nos salva, la fe que nos sana, la fe que nos bendice, no está apoyada en ideas humanas, sino en la palabra de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay, digamos, actividad religiosa que no están apoyados en la palabra de Dios, sino en tradiciones de los hombres, dijo Cristo, en mandamientos humanos, es decir, interpretaciones maliciosas de los hombres acerca de lo que Dios ha dicho. Pero cuando usted y yo, hermanos, vamos a tener la certeza de que la fe nos va a llevar a una bendición, a un milagro, nos va a llevar a la victoria, tenemos que asegurarnos que es una fe que se sustenta en la palabra de Dios. Amén. Una fe, hermanos, que está apoyada en la promesa de Dios, en su palabra. Por eso, qué importante que nosotros, hermanos, mantengamos. Imagínese usted cuántas promesas hay en la Biblia, cuánta revelación hay de Dios para nosotros en la palabra de Dios, hermano. Ahí apoyémonos. Si Dios le habla a su corazón, si el Espíritu de Dios toma esta palabra y la habla a su corazón, usted créala y usted espere, hermanos, en Dios, porque Dios va a hacer la obra. ¿Por qué razón? Porque nuestra fe no está sustentada sino en la palabra de Dios. Así que esta declaración de Bartimeo nos dice que él conocía quién era Jesús. Y lo conoció porque de alguna manera el Espíritu de Dios lo llevó, hermanos, a conocer quién era Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de David, que son sinónimos, el Mesías, el Redentor, el Salvador. Y ahí, hermanos, se apoyó. Cuando la fe nos lleva a Cristo, hermanos, nos está llevando a aquel que tiene la victoria. Porque la Biblia dice que Jesucristo tiene la victoria. Él ganó la victoria. Es decir, Él ganó todas las prerrogativas para que usted y yo ahora recibamos, hermanos, la bendición de Dios, porque Él lo pagó con su propia sangre. Él pagó el precio de poderle otorgar a usted y a mí la salvación, la sanidad, la libertad, la restauración. Lo pagó, hermanos, con su propia vida, con su propia sangre. Por eso cantamos de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando, hermanos, de la vida de Cristo, que fue el precio que Él tuvo que pagar para que usted y yo ahora tengamos vida eterna, que tengamos salvación, que tengamos sanidad, que tengamos victoria sobre nuestras pruebas, nuestras batallas, amado hermano. Y esto es importante. La segunda cosa que vemos en el caso de Bartimeo, fíjese, primero su fe se fundamentó en la palabra de Dios. Ahora, en segundo lugar, veamos cómo este hombre, hermanos, perseveró en buscar al Señor, venciendo los obstáculos. Mire lo que dice la palabra. Dice el versículo 48: y muchos le reprendían para que callase, pero él, ¿qué hizo? Dice, clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos aquí, hermanos, la búsqueda incesante, la búsqueda perseverante, la búsqueda, hermanos, valiente, venciendo todo tipo de obstáculos que se presentan entre el poder de Dios y nosotros. Hermanos, la vida cristiana es una vida de batalla, usted lo sabe, ¿verdad? Y usted sabe que aun cuando Cristo Jesús ganó para usted y para mí todas las bendiciones del cielo, sin embargo, aquí en la tierra
hermanos, tenemos que vencer todos aquellos obstáculos que traten de impedir que esa verdad de Dios, que esas bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. Le voy a mencionar un ejemplo, allá en el libro de Daniel, en el capítulo número 10. Daniel está muy perturbado por todo lo que Dios le está revelando acerca del futuro, no solamente para Israel, sino para todas las naciones. Entonces él se humilla en oración delante de Dios y comienza a orar pidiéndole a Dios una revelación, una intervención de parte de Dios. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios de que aun cuando él había perseverado por 21 días orando y buscando el rostro de Dios, no había recibido una respuesta. Entonces Dios viene a través del ángel, de su ángel, y el ángel le trae una revelación a Daniel y le dice: Daniel, desde el primer día que tú te humillaste delante de Dios, fuiste escuchado en los cielos. Amén. O sea, lo que le estaba diciendo es que desde el momento que él había, hermanos, propuesto en su corazón clamar a ese Dios bueno y maravilloso y orar y pedirle, Dios lo había escuchado. Pero ¿por qué entonces la bendición, la revelación no había venido? Y ahí está la otra revelación. Porque hubo un emisario de Satanás que había estorbado, hermanos, que la bendición, la revelación llegara a Daniel. Y así es en todos los ámbitos de la vida. No solamente en la respuesta de oración, sino, hermanos, en todo nuestro caminar cristiano. Definitivamente usted y yo vamos a tener batalla. El enemigo va a presentar batalla a los hijos de Dios. Va, hermanos, a lanzar, como dijo Pablo en Efesios 6, dardos de fuego del maligno. Muchas veces son enfermedades, muchas veces son crisis, muchas veces son problemas, muchas veces, hermanos, son limitaciones, enfermedades, debilidades que vienen a nuestra vida. A veces esas debilidades o problemas surgen, hermano, dentro de nuestra misma familia. No vayamos lejos. A veces ahí hay una controversia del cónyuge cuando no está caminando en la misma fe, en el mismo nivel de fe. Hermano, se convierte en un freno en vez de ser un acelerador para que vayamos adelante, para disfrutar de las bondades de Dios. Tristemente lo digo, porque de alguna manera lo sabemos, por algunos años de experiencia que ya tenemos de trabajar en la obra del Señor. Pero hermanos, qué triste que muchas veces hay hombres que son freno para la esposa en el servicio, en el buscar a Dios, en el amar a Dios, en el entregarse a Dios, en el querer servir a Dios. Porque el hombre no está caminando en el mismo nivel de fe, el mismo nivel de entrega. Amado hermano, los matrimonios que están aquí, por favor, usted busque de manera, digamos, como matrimonio. Ustedes deben de buscar como pareja ir al mismo ritmo en lo espiritual, gloria a Dios. Porque de lo contrario, hermano, por ejemplo, cuando un hombre está más entregado a las cosas de Dios, la esposa es el freno. Ya vas a la iglesia, ya tenés que ir a servir, tenés que ir a hacer esto, tenés que decir lo otro. ¿Y qué voy a hacer yo aquí en la casa? O solamente vamos a pasar en la iglesia. Y se comienza, hermano, esa batalla en el mismo matrimonio. Porque no están caminando los dos en el mismo nivel de fe, en el mismo nivel de entrega al Señor. Entonces ahí, hermanos, podemos ver obstáculos que se presentan en nuestra vida, enfermedades, problemas con los hijos, problemas de trabajo, circunstancias, hermanos, peligros que rodean nuestra vida. Y todo eso persigue un solo objetivo, y es que no sigamos insistentemente, perseverantemente a Jesús para obtener la bendición. El enemigo no nos quiere ver bendecidos, hermano. ¿Sabe cómo nos quisiera ver el enemigo? Derrotados, enfermos, desanimados, aniquilados en la vida espiritual.
que usted no venga a la iglesia, que usted no busque a Dios, que usted no lea la Biblia, que no le hable a nadie de Cristo. Hermano, lo quiere ver enfermo, lo quiere ver derrotado, lo quiere ver arruinado en todos los sentidos: espiritual, física, matrimonial, familiarmente, económicamente. Eso es lo que quiere el diablo. Pero amado hermano, Dios quiere que usted y yo tengamos la bendición de Dios, que caminemos en victoria, que tengamos, hermano, el favor de Dios sobre nuestra vida. Pero para eso usted y yo tenemos que pelear, tenemos que perseverar, tenemos que creerle a Dios y no permitir, hermanos, que la opinión de otros nos detengan. A Bartimeo necesitaba un milagro, y por eso él estaba buscando a Jesús y estaba clamando a Jesús. Pero fíjese cuál era la opinión de los que estaban ahí alrededor. Dice, le reprendían. Esta palabra reprensión significa amenazas. En otras palabras, lo estaban amenazando. Le estaban diciendo: mira, Bartimeo, si tú no te callas, pues te vamos a agarrar de las manos y de los pies y te vamos a llevar y te vamos a perder en el desierto, te vamos a apartar de aquí. Lo reprendían, lo amenazaban. Pero amado hermano, a Bartimeo no le importó que los que estaban allí alrededor de Jesús lo amenazaran o lo reprendieran. Dice que él aún más clamaba: gloria al Señor. Y es lo mismo, hermanos, que debe de suceder de nuestra vida. Cuando usted vea esos problemas, esas amenazas que lo tratan de apartar de la visión, de la bendición y de lo que usted sabe que Dios tiene para su vida, y usted lo anhela, usted quiere más de Dios, quiere más unción, quiere más fe, quiere más santidad, quiere agradar al Señor. Amado hermano, no se detenga en el nombre de Jesús. Venza todos los obstáculos. Usted recuerda el caso también de un hombre pequeñito de estatura, pero poderoso enfermo, que se llamaba Zaqueo. Cuando este hombre, el Espíritu de Dios lo inquietó en su alma, y él se dio cuenta que estaba perdido, sin Dios. Tenía dinero, tenía riqueza, amado hermano, tenía una familia. Sin embargo, este hombre sabía que estaba vacío porque no tenía a Dios en su corazón. Hermanos, y cuando Dios no está en el corazón, el dinero, el sexo, las drogas y todo lo que el hombre, hermanos, pueda traer a su vida, a su corazón, nada va a llenar su corazón, porque ese vacío tiene la forma de Cristo y solo Cristo lo puede llenar. Si no está Cristo, hermano, en el corazón, no hay satisfacción, no hay llenura, no hay plenitud de vida. Entonces, tenemos nosotros que perseverar. Este hombre perseveró, hermanos, hasta poder ver el caso de Zaqueo. Se subió a un árbol porque era pequeño de estatura. Esa fue una estrategia del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu le ha de haber dicho: mira, súbete a este árbol, si no lo puedes ver porque es pequeño y hay mucha gente alrededor de Jesús. Se subió a la rama del árbol, y ahí, cuando estaba allí, vio a Jesús, y Jesús también lo vio a él. Y le dijo: Zaqueo, baja deprisa, no te vayas a caer, pero baja deprisa, porque hoy yo voy a morar en tu casa. ¿Sabe por qué le dijo eso al Señor? Hermano, porque vio en este hombre una fe que produce el Espíritu de Dios, una fe, hermanos, que no se rinde, una fe que vence los obstáculos, una fe que vence a los enemigos hasta alcanzar la bendición de Dios. Y eso es lo que Dios quiere ver, hermano, en nuestra vida. A veces nos desanimamos en la primera. Bueno, oré y no sucedió nada. Entonces quiere decir de que o Dios no me oye, o pues no tengo la fe necesaria para que Dios me escuche. A veces no es eso. No olvide lo que le pasó a Daniel. Él comenzó a orar y Dios dice: desde el primer día que doblaste tu corazón para orar y humillaste tu corazón para orar, yo escuché en los cielos.
Pero hay, hermanos, oposiciones del enemigo. Hay barreras que el diablo levanta para que usted y yo no recibamos el beneficio de la fe, que no recibamos lo que nosotros estamos buscando de parte de Dios. Pero no se rinda en el nombre de Jesús. Vaya adelante, amado hermano. Venza los obstáculos, venza las mentiras del enemigo, venza las estrategias del diablo a través del poder del Espíritu Santo y de su palabra que está morando en nuestro corazón. Y sabe, cuando no pudieron callar a Bartimeo, entonces esa perseverancia lo llevó a estar delante de Jesús. Hermano, su perseverancia lo va a llevar a estar delante de Dios para que usted sea bendecido. Dice que lo llevaron, y aquí vemos la tercera cosa que quiero mencionar acerca de la fe de este hombre. Ya mencionamos que la fe de él se sustentó, hermanos, en la palabra de Dios. Segundo, que fue una fe que lo hizo buscar a Jesús y vencer todos los obstáculos que se presentaron delante de él. Ahora, esta misma fe, hermanos, lo llevó para estar delante de Jesús. Y ve qué interesante, porque cuando lo trajeron, dice, delante de Jesús, Jesús le hizo esta pregunta. Y le dijo el Señor: ¿qué quieres que te haga? Versículo 51. ¿Y qué le dijo el ciego? Le dijo: maestro, que recobre la vista. Ahora, ¿qué significa, hermanos? ¿Por qué Jesús le pregunta una pregunta que no se pregunta? Una pregunta que parecería que no encaja allí. Porque de seguro, hermanos, que todos los que estaban ahí sabían que cuando Bartimeo llegó ahí es porque necesitaba un milagro en sus ojos. Necesitaba ser sano de su visión y poder ver. Pero ¿por qué Jesús le dice a Bartimeo cuando está delante de él: ¿qué quieres que yo te haga? Hermanos, porque Dios espera, fíjese, la fe nos lleva, hermanos, a pedirle al Señor de una manera específica. Y no solamente pedirle, sino creer de que Jesús, hermano, puede hacer, lo puede hacer. Él lo puede hacer, tiene el poder para hacerlo. Y no solamente eso, sino también quiere hacerlo, gloria al Señor. No solamente puede, sino también Él quiere, hermanos, bendecirnos. Pero Él quería, no es que Jesús le hace una pregunta que no se pregunta, sino que Jesús, hermanos, lo que quería era despertar, avivar, fortalecer la fe de este hombre, hermanos, para que él viera el milagro. Hermanos, Dios quiere que nosotros creamos en Él, que confiemos en que en Él está el poder para hacer todo aquello que Él ha prometido en nosotros, hermano. Quiere que cuando nos acerquemos a Él, no vayamos con ninguna duda en el corazón. ¿Sabe por qué no recibimos muchas veces de parte de Dios? Porque de alguna manera sabemos que Dios tiene una respuesta para nuestra vida, pero, hermanos, a veces llevamos dudas, a veces llevamos incredulidad, y sabe que la duda, que es compañera de la incredulidad, hermanos, lo que hace es estorbar el camino de la fe, es anular el poder de Dios para nuestras vidas. Entonces Dios quiere, hermanos, limpiarnos. Quiere que cuando usted y yo lleguemos a la presencia de Dios, que lo hagamos con una fe firme, con una convicción, hermanos, 100% en nuestra vida, de decir: he venido a la persona adecuada, porque yo sé que Dios tiene el poder de obrar en mi vida y de suplir mi necesidad. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos ese tipo de fe, de decirle al Señor: Señor, esto es lo que necesito. Esto es lo que yo, Señor, necesito en mi vida. A veces nos cuesta ser específicos con Dios, ¿verdad? Porque creemos que si le pedimos algo a Dios,
A lo mejor, hermano, Dios se va a molestar, se va y nos va a lo mejor a castigar o qué sé yo. Pero la verdad, hermanos, es que Dios quiere que nosotros seamos específicos en lo que necesitamos con Él y que también creamos de que Jesús lo puede hacer. Si usted necesita salvación, usted tiene que reconocer cuál es su necesidad y decirle al Señor Jesús: Señor, necesito paz en mi alma. Sé que no tengo paz en mi alma porque, Señor, estoy viviendo lejos de ti. No estoy viviendo, Señor, con mi vida consagrada, entregada, creyendo en tu obra. Y claro, cuando no se cree en Jesús, hermanos, en vez de que haya paz en el corazón, habrá inquietud, habrá temor, habrá angustia, habrá desesperación. Pero si usted viene a Jesús, me impacta mucho, y con esto vamos a concluir, una de las expresiones que encontramos, hermanos, en las Escrituras acerca de un milagro que el Señor hizo en la vida de un hombre que, según la Biblia dice, era un hombre leproso. En el capítulo número 5 de San Lucas está su historia. Les voy a leer un par de versículos nada más de este pasaje. Dice la Escritura, versículo 12, 5:12 de Lucas: sucedió que, estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, la cual era una enfermedad incurable en aquel tiempo. El cual, dice, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Entonces dice, extendiendo él la mano, le tocó, y ¿qué le dijo? Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Qué precioso, hermano. Dice, sí quiero. Y le declaro en esta tarde que Jesús sí lo quiere bendecir. Jesús sí te quiere salvar. Jesús sí te quiere sanar. Jesús sí quiere restaurar tu vida. Te quiere bendecir, amado hermano. Pero es necesario que la fe en Él nos lleve, hermanos, a confiar que Jesucristo tiene la respuesta para nuestra vida. Así como Bartimeo, hermano, en la presencia de Cristo recibió el milagro. Y el mismo Señor le dice, vete, porque tu fe te ha salvado, gloria a Dios. Regresó en victoria. Y así también, hermano, Dios no quiere que usted vaya al templo y regrese, hermano, en derrota. Que regrese vacío a su casa. Él quiere que usted regrese en victoria, que regrese lleno de Dios, lleno de esperanza, hermano, lleno de milagros que Dios hace en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir, hermano. No podemos o no deberíamos creer de que el Señor tenemos que convencerlo para que nos bendiga, sino que Él, hermanos, quiere bendecirnos. Y a eso nos lleva la fe, nos lleva a la presencia de un Dios que nos quiere bendecir y que nos quiere dar victoria en nuestra vida. Padre, oramos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, por esa fe que nos lleva a la victoria. Gracias por esa fe que triunfa. Esa fe que vence los obstáculos. Esa fe, Señor, en tu palabra eterna. En tu palabra que no cambia. Señor, tu palabra que es fundamento firme para nuestra esperanza. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por la fe. Señor, que nuestra fe esté fundada en tu palabra.
Señor, que nuestra fe no esté fundada en tradiciones, en filosofías, en interpretaciones o mandamientos humanos. Que la fe que nos lleva a la victoria, Señor, la fe que nos llevará a la victoria, Señor, esté fundada siempre en tu palabra, en tus promesas, en tu revelación, Señor. Ahí queremos hacer prosperar nuestra fe, porque cuando oímos o nos exponemos a tu palabra, Señor, surge la fe, una fe sólida, una fe de victoria, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, que no nos desanimemos, Padre, que ninguno de tus hijos se desanime a causa, Señor, de las oposiciones, a causa, Señor, de las barreras que el enemigo muchas veces levanta para desanimarnos y no seguir creyendo, Señor. Pero así como Abraham creyó en esperanza y contra esperanza, Señor, porque tú le habías prometido y porque él creyó en la palabra, perseveró, Señor amado, hasta que vio el milagro hecho, la bendición dada a su vida y a su descendencia. Así también nosotros, Señor, que podamos perseverar creyendo, Padre, no en lo que dicen la opinión de los demás, sino lo que tu palabra nos ha prometido, y creer, Señor, que a su debido tiempo vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. A su debido tiempo vamos a ver el milagro. A su debido tiempo vamos a ver, Padre, que tu poder, oh Señor, se manifiesta de manera gloriosa en nuestras vidas, como se manifestó en la vida de Bartimeo. Señor amado, que haya en nuestros labios y en nuestro corazón una seguridad de que lo que pedimos y lo que necesitamos, Señor amado, tú quieres hacerlo, Padre. Tú quieres suplir toda nuestra necesidad. Amado hermano, yo le hago la pregunta que Jesús le hizo a Bartimeo. ¿Qué quiere usted que Dios le haga? ¿Qué es lo que usted quiere que Dios haga en su vida, en su familia, en su vida espiritual, en su circunstancia que usted está viviendo en este momento? ¿Qué es lo que le agobia? ¿Qué es lo que le desanima? ¿Qué es lo que lo lleva al derrotismo? ¿Qué es lo que lo lleva al fracaso? ¿Qué es lo que le ata? ¿Qué es lo que usted quiere de Jesús? Este día Jesús puede librarlo, puede bendecirlo, puede sanarlo, puede restaurar su vida, puede levantarlo, pero Él quiere que usted le diga: Jesús, esto es lo que yo necesito. Señor, haz el milagro, abre mis ojos, sana mis dolencias. Señor, quita toda incredulidad de mi corazón. Trae a mis hijos a tus pies. Trae a mi familia, Señor, a tus pies. Señor, haz el milagro. Restaura, Padre, aquel hijo que se ha ido, a ese hijo descarriado, a ese hijo pródigo. ¿Qué es lo que quiere que Jesús haga en su vida en esta hora? Póngase de pie, vamos a orar. Yo le voy a pedir que primero usted ore al Señor ahí donde está. Y hable con Jesús y dígale: Señor, como Bartimeo fue específico y él dijo: Señor, que recobre la vista. Así también hoy usted dígale al Señor lo que usted quiere, lo que usted necesita. Hable con Jesús. Él quiere sanarlo. Él quiere responder la oración de su corazón. Él está dispuesto a bendecirte, amada hermana, amado hermano. Él ha venido aquí, se ha reunido con nosotros, porque Él quiere bendecir tu vida. Él te quiere sanar, Él te quiere liberar, Él te quiere salvar, Él te quiere restaurar. Él quiere hacer esa obra milagrosa. Pero tú dile a Jesús con fe en el corazón: Señor, esto es lo que yo necesito.
hable con Dios. Él está aquí. Su palabra dice que ahí donde 2 o 3 nos reunimos en su nombre, allí Él está en medio de su pueblo. Señor, oye la oración de este pueblo, Señor. Oye, Padre, el clamor de tus hijos en esta hora, Señor. Dice tu palabra que tu oído está inclinado para oír, Señor, el clamor de tus hijos. Inclina tu oído, Padre. O más bien tu oído ya está inclinado. Tu oído atento a lo que tu hija, a lo que tu hijo necesitan. Señor, y que a través de la fe venimos delante de tu presencia para pedirte, Señor, ese milagro, para pedirte esa intervención, para pedirte esa respuesta, para pedirte que tú intervengas, Señor, en la vida de mi hermana, de mi hermano, en el nombre de Jesús. Obra, Padre, conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor. Oh, conforme al clamor, conforme a la oración de cada uno, conforme a la petición, Señor, así como tú le dijiste a aquel leproso, quiero ser sano. También declaramos, Padre, en esta hora que tú quieres bendecir a mi hermana, Señor, que la respuesta tú estás liberando, la respuesta ahora mismo, en el nombre de Jesús. Estás liberando la sanidad, estás liberando, Señor amado, oh Padre, la victoria sobre ese problema familiar, sobre ese problema, Señor, en el hogar, Padre mío, sobre cualquier amenaza que rodea la vida de tu pueblo, Padre, por el cual mi hermana clama y pide esta hora el milagro, Señor amado, sea hecho para la gloria de tu nombre. Señor amado, obra Espíritu Santo, desata tu poder, desata tu gloria sobre este pueblo, Señor, y trae respuesta al clamor y a la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Lo declaramos hecho, Señor, porque nada es imposible para Dios.